Ujú. Bueno, te voy a marcar así con el dedo, te voy a decir cuando ya estás en vivo. ¿Sale? Ah, ok. Sale. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia a este webinar por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el marco de la Semana Internacional de Finanzas. El día de hoy nos complace presentarle al maestro Alejandro Vázquez Alquicira con la ponencia Las emociones en las inversiones. Me voy a permitir leer un poco de la semblanza del maestro y dice: tiene maestría en finanzas corporativas y bursátiles por la Universidad de Anáhuac. Es especialista en mercados y banca por el Instituto de Estudios Bursátiles de España. Tiene la licenciatura en finanzas por la Universidad del Valle de México. Cuenta con más de 14 años de experiencia en el sistema financiero, realizando operaciones y movimientos en fondos de inversión, capitales, dinero, divisas, conciliación de movimientos, capacitación al personal, así como asesoramiento a clientes y personal interno, sobre la liquidación y operación de instrumentos, resolución e implementación de distintas plataformas de ejecución y operación de los sistemas en uso breve. Pasó como auxiliar contable, obteniendo conocimientos sobre los aspectos generales de contabilidad, supervisión interna de documentación sobre instrucciones de inversión, y actualmente es coordinador de educación financiera de Actinver. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el maestro Alejandro Vázquez. Adelante, maestro. Perfecto, mil gracias por la invitación y bueno, buenos días a todos. Iniciemos entonces. Psicología del trader o emociones del mercado. Al final del día, ¿qué es esto? Yo les diría, todo lo que tiene que ver con el dinero genera emociones. ¿Ustedes qué piensan? Seguramente me van a decir que sí. Y en este caso, imagínense ahora cuando ustedes estén dispuestos a utilizar ese dinero, ese patrimonio, en alguna actividad que les pueda redituar en ganancias. Ya sea que ustedes lo pongan en un negocio, lo inviertan, lo ahorren en algo. Siempre vamos a tener esa parte de emociones. Entonces, es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, precisamente cómo juegan las emociones y cómo afectan ellas en nuestras decisiones. Las creencias que hemos tenido, que tenemos arraigadas desde pequeños, desde la parte familiar, o bien por todos aquellos factores que nos rodean, y que de igual forma por pensar que es algo así, sin tener la experiencia real de lo que nos dicen, pues creemos que siempre va a ser en este caso, el mercado, el ahorro, las inversiones tal vez un poco complicadas. Pero insisto, esos son sesgos naturales de nosotros, de la mente, ¿ok? Entonces vamos a ver precisamente emociones, las creencias que limitan precisamente el juicio de nuestro razonamiento, cómo se llega a mover el mercado y más aún, cómo ustedes al momento de que inviertan su dinero van a estar reaccionando, ¿ok? Se dice que aquellas personas que participan precisamente en el mercado financiero invirtiendo se les llaman traders y a su actividad se le va a conocer como trading, en donde básicamente lo que van a estar buscando es precisamente quién compra y quién vende de uno o del otro lado. Por supuesto, nosotros vamos a querer siempre comprar lo más barato posible, mientras que el otro lado nos va a querer vender lo más caro posible. Y en algún momento nosotros vamos a estar de un lado o del otro. Lo importante es en ese famoso estira y afloje, en ese momento de negociaciones que hay en el mercado, primera que nada es cómo yo voy a hacer para ser exitoso, para ser yo el lado ganador, más allá de contra quién voy a competir. Entonces, ¿qué tan fácil será lograr ese tipo de negociaciones? Se llega a decir que cuando yo vendo caro, compro barato, pero ¿qué tan fácil y cierto será eso? Hoy en día está en boga el estudio de finanzas emocionales, conductuales, economía conductual, que precisamente hace referencia a este tipo de cuestiones. Si nosotros somos realmente capaces de entender y de decidir y de analizar lo que nos están queriendo vender. Entonces, ojo,
eso suena un poco fácil en el sentido de que, pues yo siempre busco el mejor precio, pero buscamos el mejor precio de algo que nos quieren vender a nosotros o algo que realmente nosotros queremos comprar y decidimos comprar. Entonces, esa es parte importante precisamente del mercado y de cómo se mueve, en este caso, todos estos mecanismos para que puedan influir en nuestras decisiones. Se necesitará grandes conocimientos para invertir, ahorrar y más aún ser exitosos. Será necesario haber estudiado alguna carrera económico-financiera. ¿A qué nos referimos precisamente de ser inteligentes? Se necesitará suerte para que a uno le vaya bien en las inversiones y más aún uno de los mayores tabús, mitos que existe sobre el ahorro, sobre las inversiones, es que se necesita mucho dinero. Y precisamente nosotros no somos en gran medida de responder de primera instancia a estas preguntas por lo mismo que no conocemos, no tenemos experiencia y muchas de las veces nos dejamos guiar por lo que escuchamos de otras personas, lo mencionaba. Ahora bien, para que a ustedes les pueda ir muy bien en esto, imagínenlo como si fuera su propio negocio, su plan de vida. Cuando ustedes quieren emprender o poner un negocio, ¿qué será lo primero que deberán de hacer? Investigar sobre el negocio, ¿no? Sobre el mercado, investigar si es buena opción o no es buena opción, si hay muchos competidores o no, si ese negocio que estamos por poner o que nos gustaría poner tiene una probabilidad de éxito a futuro. Entonces, todo depende precisamente de nosotros. Y en la medida de que nosotros vayamos buscando esa información, vayamos adquiriendo conocimientos o experiencia, vamos a ir contestando cada una de estas preguntas. Y al final del día, ¿ustedes creen que se necesite suerte o requieran de la suerte para que su negocio en un futuro pueda marchar bien? ¿Para que sus inversiones puedan marchar bien? Se dice que hay una probabilidad muy importante de perder o de ganar, tanto en un negocio como en las inversiones. Y esa probabilidad es de un 50-50. ¿Cómo hacer entonces para que esa probabilidad del 50% empiece a subir a mi favor? Ahora bien, también uno es que es responsable precisamente de saber dónde poner y dónde invertir el dinero. ¿Por qué? Porque de repente me llegan a decir, Alejandro, es que invertir en acciones, invertir hasta en un pagaré, en un fondo de inversión, es muy riesgoso. Cuando les llego a preguntar, bueno, ¿y tú en qué inviertes? ¿En qué ahorras? ¿En la tanda? Entonces, ahí es cuando precisamente uno se pone a pensar qué será más riesgoso. Invertirle en un negocio que puede tener ya bastantes años en el mercado operando o confiar en una persona. Entonces, es precisamente ahí cuando nosotros debemos de ser y hacer y aplicar el sentido común precisamente de qué voy a hacer con mi dinero y con quién lo voy a hacer. Se dice que en el mercado 80% es emociones y 20% una estrategia, una metodología, una estrategia que precisamente va a servir como un elemento esencial para que ustedes hagan sus propias reglas de cómo invertir y cómo ahorrar su dinero. Y en base a que ustedes sean disciplinados con esa regla, va a ser parte de su éxito, ¿ok? Tal vez ustedes, por ser parte de la frontera, tal vez no les guste tanto el fútbol, aunque ya tienen un equipo, pero sé que puede ser que sean más beisboleros que cualquier otra cosa, ¿no? Normalmente cuando uno acude a un estadio de algún deporte, ya fútbol, béisbol, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Se dejan guiar por la euforia? ¿Simplemente por el hecho de pasarla bien? ¿Lo hacen o no lo han hecho? ¿Ustedes qué piensan? Cuando estamos en una reunión con amigos, con actividades, no sé, de la escuela, por supuesto buscamos pasarla de una forma divertida, agradable. Sin embargo, no nos damos cuenta que nosotros estamos siendo parte de un movimiento que se llama masas. Y cuando ese movimiento de masas, imagínense,
se junta en todo un estadio, en todo un estanque, como ustedes lo quieran ver, y empieza a provocar ciertos comportamientos, ciertos patrones que se vuelve precisamente en cadena, pues eso provoca que cuando ustedes inviertan en algún instrumento de inversión, y si es furor, por supuesto va a provocar que suba el valor de esa inversión, de ese activo, de ese instrumento. Y al final del día, hoy está de moda otra vez el trading, invertir en acciones. ¿Por qué? Pues para bien o para mal, el efecto de la pandemia hizo que pues buscáramos ciertas actividades dentro del hogar, dentro de la casa, y de repente nosotros vemos formas de ganar dinero y nos empiezan a salir personitas, cuates en redes sociales que presumen sus fajos de dinero, sus carros, que en 1 minuto, 2 minutos ya hicieron 20,000 pesos, 30,000 pesos o 100,000 pesos. Y al final del día, eso es el furor. Y ese es el engaño que hay precisamente cuando algo se vuelve de moda. El furor hace que uno pueda ganar dinero en corto plazo, sí, pero con mucho riesgo. Y más aún, ustedes sepan definir cuando están haciendo algo por furor y no sean nada más parte de toda una masa. Es importante entonces ustedes sepan distinguir esto, ¿ok? ¿Y por qué lo digo? Porque al final del día, y cuando algo reúne a muchas personas, normalmente, ¿qué pasa con el precio de ese producto? ¿Subirá o bajará? Normalmente sube, ¿no? Y vean algún estilo de meme, como lo quieran ustedes ver, imagínense cuando el transporte pues empieza a llenar y tú a fuerzas te quieres subir. Entonces, lejos de subirte, tal vez en el punto más adecuado, como pudiera ser aquí, todavía aquí, tú piensas y empiezas a escuchar un poco tarde de que algo está generando mucho dinero y tal vez te subas en el punto todavía de cierta forma adecuado, pero de repente no sabes ni cómo bajarte ni cuándo bajarte. Y eso normalmente pasa mucho cuando el transporte, y lo pongo tal cual el ejemplo, cuando el transporte está lleno, es complicado bajarse. ¿Por qué? Porque te obstruyen las salidas, tan siquiera no te puedes mover. Y esa es la parte del furor, saber en qué momento identificas que algo va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque hay mucho interés de esas personas por adquirir ese producto o ese bien, y va a llegar el momento en que tú tengas que decidir, ¿ya gané lo suficiente o me sigo esperando? Normalmente cuando vemos que algo empieza a subir y nosotros estamos ganando dinero, es muy difícil que tomar la decisión de tomar ganancias. Y eso nos lleva al primer sesgo emocional y psicológico y de creencias. Pensamos que es muy poco probable que eso que está subiendo hoy en día mañana pueda bajar. Y al final del día simplemente es conocer el contexto actual en el que uno está viviendo. Hoy me dicen muchos, es que hay mucha volatilidad en el mercado, hay mucho riesgo en el mercado, y la realidad es que este tipo de respuestas siempre me las dan, siempre nos las dan en el sentido de que es un pretexto para que uno no pueda o no empiece a invertir. Siempre va a haber consecuencias, circunstancias que el mercado pues, precisamente no parezca tan favorable, pero sin saberlo muchos lo usan de pretexto para no invertir. Y hoy en día, y no quiero ser en ese sentido dentro de lo bueno o lo malo, pues al final del día hoy la parte de la pandemia ha llevado a uno a recapacitar y a pensar en efecto si es importante o no tener algo invertido, algo ahorrado, porque al final del día hoy más de uno pues está viviendo los estragos precisamente de la pandemia. Entonces es importante precisamente que en estos momentos que precisamente pareciera que es cuando más requerimos de dinero, de recursos, pues iniciemos entonces primero ahorrando, invirtiendo para que en un futuro que vuelva a pasar esto, no nos afecte de nuevo. ¿Y por qué lo digo? Porque todos estos son ciclos emocionales que se vuelven en cadena, que puede ser que no vaya a pasar en un poco tiempo, sino que pueda tardar otros 15, 20, 30, 40 años. Sin embargo, son ciclos en los que uno ya va a estar preparado
Y eso siempre y cuando uno realmente recapacite y use esa experiencia a su favor, precisamente para sacar provecho. ¿Ok? Se llega a decir, y este cuatito que tengo aquí en la pantalla, el famoso Darwin, decía que el más apto es el que sobrevive, ¿no? Y entonces apliquen esta frase precisamente para ustedes cuando quieran invertir, ser emprendedores. Recuerden, el más fuerte va a ser quien sobreviva, y en este caso ustedes van a ser quien busquen y quien sean los más rápidos en adaptarse a las condiciones actuales de un mercado, de la economía, de todos los efectos que pueda pasar social y políticamente. En la forma que ustedes puedan adaptarse, mejor van a poder sobrevivir. Pongo el siguiente ejemplo y ustedes recapaciten. Denme un segundo nada más, por favor. No me lo quiere reproducir. Listo. Lo volvemos a ver. Y precisamente esto es a lo que me refería. ¿Cómo nosotros adaptarnos a épocas precisamente que parecen ser muy negativas, que el sentimiento en general es negativo hacia la parte de la economía, hacia la parte de inversiones? Pero me pregunto, ¿qué será más negativo? Sentir que no tenemos dinero porque nunca ahorramos, porque nunca quisimos ser inversionistas, o será peor haber sido inversionista y estar viviendo esta época. Creo que la respuesta es muy clara, ¿no? Y al final del día tenemos este tipo de factores que se llaman o se les denominan cisnes negros. ¿Por qué? Porque es muy poco probable o que su ocurrencia de que vuelva a pasar o que pase es muy limitada, es muy baja. Sin embargo, ¿cómo nosotros debemos precisamente adaptarnos a este tipo de factores? El video pues muestra cómo el COVID fue destrozando o afectando poco a poco a ciertos sectores económicos, a empresas, a sectores que uno no se hubiera imaginado que fueran precisamente a verse tan afectados. Y al final del día estamos nosotros, individuos, personas, que al final del día nosotros siempre estamos buscando o nos estamos algunos quejando en el sentido de que no me falta dinero. Es poca gente que escucho que dice o se queja y me sobra el dinero. Entonces, como ustedes, imagínense si un inversionista le está pasando mal, no me quiero imaginar a aquellos entonces que ni siquiera tienen un ahorro. La importancia entonces ante esto es precisamente no tener miedo en épocas de volatilidad, en épocas de miedo. ¿Por qué? Porque el miedo al final del día paraliza precisamente la forma en que nosotros vamos a tomar decisiones. Y esto va a ir de la mano precisamente de las creencias que pueden estar bien o mal arraigadas. Y aquí voy a poner precisamente un ejemplo. Cuando nosotros o ustedes de niños llegan a tener alguna mala experiencia, normalmente piensan que siempre va a ser así. Y pongo el ejemplo.
Algunas personas que yo he llegado a conocer que le tienen miedo a X o Y cosa o algún animal, o que de repente de chiquitos me platican que los mordió un perro, pues siempre van a crecer o van a crecer en este sentido con la fobia a los perros. ¿Por qué? Por el simple hecho que de niño tuvo una mala experiencia. Y normalmente esas experiencias se heredan. Se heredan, ¿por qué? Porque al final del día provienen precisamente de la parte más interna de nuestro entorno, de nuestras familias. Y en este caso siempre, y es muy común de repente escuchar que algún familiar hizo el intento de invertir en algo y que no le funcionó por X o Y razón, pero realmente cuando se le pregunta, bueno, pero dime entonces, ¿en qué invertiste? Pues no saben ni siquiera darte la respuesta, solo aumenta, dicen, perdí mucho dinero, pero no saben ni en qué ni en dónde. Y esto lo saco precisamente a colación, porque hace unos días me pasó esto precisamente en una universidad. Alguien me dijo o hizo el comentario de que había perdido todo el dinero, y cuando le pregunté en dónde y cómo lo perdiste, no me supo decir. Entonces, y por eso insisto, todo depende de uno. Al final del día, si tú vas a invertir el dinero en algún lugar o quieres poner un negocio, ¿de quién va a ser la culpa? ¿De uno o del mercado? Principalmente de uno, por precisamente ni siquiera saber dónde y por qué pasó esa mala experiencia, y por eso ya te quedas con un sesgo, y ese sesgo lo empiezas a propagar a la gente que te rodea. Y tantito peor, ¿por qué? Porque la gente que te rodea confía plenamente en ti, y entonces eso se vuelve una cadena negativa para que precisamente no haya una cultura del ahorro en México. Entonces, no por una mala experiencia que haya vivido alguien, uno se la deba de creer y deba pensar que también a esa mala experiencia te va a pasar a ti. No. ¿Por qué? Porque al final del día, pues nosotros vamos evolucionando, vamos creciendo, esto se va desarrollando año con año, y en ese sentido, entonces, ¿por qué no también hacer un cambio de chip, una estructura mental que nos permita en este sentido precisamente ver las bondades y la importancia de poder ahorrar e invertir, y esto de una forma segura? Entonces, precisamente ustedes analicen cuáles creen ustedes que puedan ser esas malas creencias que puedan sesgar sus decisiones. Y con este tipo de malas creencias también me refiero, también hay malas creencias de X o Y forma de ahorrar, son muy buenas. Pongo el ejemplo de la tanda, de las famosas criptomonedas, o en este caso, y si es muy dado que en este tipo de negocios pueda existir mucho el fraude, que son los negocios piramidales. Y en este sentido, habrá algunos que sí sean exitosos, que no son fraudes, pero en la gran parte o la mayoría de este tipo de negocios llega a ser precisamente fraudes. Otro de los ejemplos es que, por lo menos yo de mi generación y seguramente de los maestros que están hoy en día conmigo aquí en la presentación, hemos crecido y se nos ha arraigado que una de las mejores formas de invertir, y ustedes seguramente más por estar en la parte de la frontera y porque así alguna vez alguien me lo platicó cuando los visité, es precisamente invertir en dólares. Es más, alguien me dijo que normalmente en todo lo que es las ciudades fronterizas de México, normalmente los viernes la gente retira dinero de sus cuentas para comprar dólares. Ustedes me dirán si eso es cierto o no. La cuestión es que eso se me quedó tan grabado ese día que me lo dijeron. Ese día tuve la oportunidad de estar dando varias conferencias y hice la misma pregunta, y la mayoría me dijo que eso era cierto. Entonces, normalmente una de las creencias mal habidas en la parte de inversión es pensar que tener dólares físicamente es una muy buena inversión. La cuestión es que de repente hoy en día se nos olvida, ya sea que ustedes hagan, si quieren comprar dólares y posteriormente venderlos, y esto lo hagan en un banco, o bien ustedes que tienen la facilidad de estar en la frontera y que abundan las casas de cambio, de igual forma siempre le van a perder a la paridad. Cuando ustedes compran más caro de lo que quieren vender. Y recuerden, la premisa de una inversión es al revés.
Cuando yo compro, quiero comprar barato y para posteriormente vender caro. Entonces, normalmente para que este tipo de inversiones resulte, realmente hay que esperar bastante tiempo. ¿Para qué? Para generar una rentabilidad. Y hoy en día se nos olvida, así como de repente se puso de moda las famosas criptomonedas, pues se nos olvida que si hay entonces monedas digitales, pues hoy en día también hay una forma de adquirir dólares de forma digital. Y ojo, no me refiero al famoso Forex, que también es algo complicado y que en muchos países ni siquiera está regulado, sino en el simple hecho de que en el mercado de acciones o accionario uno puede comprar dólares en algo que se llaman ETFs, y estos ETFs van a buscar replicar el comportamiento de algo. En este caso puede ser de los dólares o hasta inclusive del oro. ¿Por qué digo esto? Porque también es otra de las creencias que se nos fueron arraigando de chiquito en chiquito, de comprar monedas de oro, comprar esos famosos centenarios es una muy buena inversión, y quien lo ha hecho, pues sabrá que pues sí es una muy buena inversión, pero para que se den una idea, para que genere rentabilidad hay que tener prácticamente las monedas un poco más de 10, 15 o 20 años para que esto funcione. Mi pregunta es, ¿ustedes estarían dispuestos a esperar tanto tiempo para generar una mínima ganancia, cuando hoy en día hay oportunidades de generar dinero de una forma segura, y en este caso en instituciones que sí estén reguladas, de una forma un poco más rápida? Insisto, así como hay creencias negativas en cosas que nos pasan en nuestro entorno, también hay creencias de esas que se nos arraigan de malos hábitos, por llamarlo de alguna forma, de ahorrar o de invertir el dinero. ¿Ok? Entonces, por favor, ustedes hagan un autoanálisis, identifiquen precisamente qué tipo de creencias tienen ustedes que están chavos, y que se llega a decir que ustedes están menos viciados, maleados que uno que ya es pues, un poco, bueno, alguien con un poco de experiencia ya en la vida. Entonces ustedes busquen, identifiquen. Es más, ¿ustedes creen que tengan ya creencias positivas o negativas sobre su vida estudiantil? Si es así, entonces vean, analícenlas, vean si las pueden sustituir y de qué forma. Analicen precisamente cuáles son las consecuencias de tener estos sesgos emocionales que les lleguen a limitar precisamente el poder lograr alguna meta o algún objetivo. ¿Ok? Entonces se estarán preguntando en este momento, oye Alex, pero entonces supongo que todos los que hablan precisamente de psicología en las inversiones son psicólogos. Sí, en efecto, pero ¿qué creen? Muchos de estos psicólogos, como el que tengo aquí en la presentación, que se llama Alexander Elder, se han especializado precisamente en la parte de finanzas, o en este caso en el mundo del trading. Y es lo que decía en principio de la presentación. Hoy en día, muchas de las personas que están estudiando la parte del factor emocional, del factor mental, han descubierto precisamente muchos sesgos y formas de comportamiento que tiene uno como humano, y esos patrones que nosotros tenemos al invertir y más aún al consumir. Pongo el ejemplo de esto. Les decía en un inicio, realmente nosotros decidimos qué estamos comprando, o en este caso el centro comercial, la tienda, un Chedraui, un Soriano, un Walmart, nos están diciendo, o bueno, en este caso ustedes tienen que Kmart, ¿no? Realmente estos lugares nos orillan a comprar lo que ellos nos quieren vender. ¿Ustedes qué piensan? Entonces, normalmente nosotros caemos precisamente en esas trampas donde pensamos que sí estamos comprando lo que queremos comprar, pero la realidad es que nos están orillando a nosotros a elegir algo que nos quieren vender. Normalmente esto pasa mucho cuando hay ofertas,
nos pone al inicio o cuando uno ingresa a la tienda casi todas las ofertas, donde te ponen el precio alto, el precio medio y el precio bajo. Y por lo general siempre le hacemos el feo al precio bajo. ¿Por qué? Porque pues, por algo ha de ser el más barato. Y obviamente el precio más caro pues no está dentro de nuestras posibilidades. Entonces nos vamos por el precio medio. Pero realmente no nos ponemos a analizar o no comparamos más allá del precio y no comparamos cuáles son los factores adicionales o por qué es que algo cuesta más barato que el otro cuando en apariencia tienen las mismas características. Entonces, precisamente eso es en el sentido de sepan ustedes manejar la parte de emociones, creencias, sepan analizar y cómo pueden llegar a influir en ustedes u otras personas precisamente en sus emociones. ¿Por qué? Porque eso les va a llevar a cometer fallas o errores, que no precisamente eso quiere decir que sea malo, pero lo malo es que ustedes no se den cuenta y no se percapten que eso es influenciado por algo o por alguien más. Se dice que precisamente encontrar un equilibrio entre la psicología, tus emociones, tu forma de pensar y contra una metodología de actuar, entonces este autor que tenía antes en la lámina llamado Alexander Elder, él describe precisamente la forma o un plan de trabajo para precisamente invertir. Y en este caso nos habla precisamente algo que es gestión monetaria o el dinero, que tiene que ver en este caso cómo voy yo a cuidar mi dinero. La parte de técnica, cuáles van a ser los elementos y en base a que yo voy a decidir cómo invertir. Y el juicio, el dominio de la mente. Muchos dirán y lo tomarán a juego y pensarán que no tiene que ver nada el factor emocional al momento de invertir. Créanme que es todo lo contrario. ¿Ok? Si yo les preguntara hoy en día o en esta pequeña práctica que ya les expliqué que es un trader, ¿ustedes qué dirían y cuál es la actividad principal de un trader? Algunos y por lo general me dicen que es buscar ganar dinero. Mi pregunta es para ustedes, y aprovechando que estamos en una semana de finanzas, ¿cuál es la labor principal de alguien que está estudiando contaduría, finanzas o administración o negocios? ¿Ganar dinero o cuidar el dinero? Se dice que la eficiencia viene de cómo obtienes tus ganancias, cómo minimizando costos. Si lo hablamos de la forma contable, cómo genero yo utilidades constantes. Sin embargo, se nos olvida que la forma más eficiente, bueno, partimos de una forma eficiente, es primero no perder y no arriesgar más el dinero de lo que deberíamos de hacer. Y este pequeño ejemplo que les pongo es algo que sucede normalmente. En la medida que ustedes empiecen a invertir, ya sea en un negocio, en su vida o en su dinero, en su vida o en sus objetivos, se dice que cuando ustedes llegan a acumular pérdidas, si yo invertí en X o Y empresa o en X o Y negocio y me dejó un menos 10% para que ustedes lo puedan recuperar, estamos hablando que necesitarían generar en su siguiente movimiento, en su siguiente inversión, poco más del 10% para terminar tablas y así sucesivamente. ¿Y por qué lo digo? Uno está invirtiendo en acciones, pero ¿qué significa realmente invertir en acciones? Se dice, o la definición dice, que es una parte proporcional de un negocio. Pero ¿qué quiere decir realmente esa parte proporcional de un negocio? En este caso, que ustedes, más allá de que puedan ser accionistas o puedan tener acciones de Apple, de Amazon, de Netflix, de Facebook, al momento que ustedes tienen acciones de ese negocio, pues por supuesto les va a afectar todos aquellos factores que le rodea a estos negocios. Por eso entonces la importancia yo les diría, ¿en quién prefieren invertir? ¿En un negocio que lleva poco más de 40 años, 20 años, 15 años de existir, de dominar, o prefieren o confían en una persona que les administre una tanda? Y al final del día, al momento que ustedes están invirtiendo en un negocio, les decía, van a tener la probabilidad de perder o de ganar. Siempre que uno ponga un negocio, son las dos premisas que siempre van a estar latentes en un negocio.
Entonces, si ustedes están en un negocio que aparentemente de repente entraron en una mala racha y están perdiendo dinero, ¿qué tendrían que hacer para dejar de perder dinero? Entonces, nunca tengan miedo, y eso es normal, parte de nosotros. Si perdemos dinero, nos molesta. Mi pregunta para ustedes es, si perdieran un billete de cualquier denominación, ¿les causa molestia, sí o no? Por supuesto, nos llega a causar enojo y molestia. Ya depende de uno qué tanto se deja influenciar por esa emoción y ese sesgo. ¿Por qué? Porque al final del día, entre más arraigue en ti esta circunstancia de vida, mucho más molesto va a ser para ti y doloroso. Entonces, nunca tengan miedo a perder dinero. Al contrario, aprendan de por qué están perdiendo dinero y posteriormente tomen la decisión qué tengo que hacer para dejar de perder dinero. Y al final del día, ¿cómo yo voy a seleccionar precisamente los mejores instrumentos de inversión, los mejores lugares de inversión o las mejores empresas? Pues en este caso, por eso hay varias metodologías, entre las más comunes o las más exitosas normalmente, esto de los grandes inversionistas en el mundo, es precisamente los dos tipos de análisis tal vez más conocidos que se hacen al valorar un negocio o la acción de una empresa, que es la parte técnica, que es la parte donde nosotros vemos y analizamos acciones a través de gráficas. A esto se le conoce como análisis técnico, y el otro tiene que ver más con la parte cualitativa y cuantitativa del negocio, de cómo generar utilidades, cómo generar posicionamiento del negocio. Asimismo, hay otro tipo de tendencias o técnicas que hacen referencia a valor y o crecimiento. Buscar empresas que normalmente ya predominen y dominen en el mercado y sean monopólicas. Recuerden, dije dentro de lo malo lo bueno. ¿Por qué? Porque al final del día estas empresas, si yo les preguntara, chavos o participantes, ¿cuántos años tendrá de existir o de haber sido creada Coca-Cola? ¿Alguien me supiera decir? Doctor maestro, sabe de que no pueden interactuar con usted porque únicamente están como oyentes todos los participantes. Ok. En este caso, gracias. En este caso, pues Coca-Cola, pues básicamente existe desde antes de que nosotros naciéramos. Desde principios de 1900. Y aún así es una empresa que ya ha dominado el mercado por mucho tiempo. Hoy podrá parecer que Coca-Cola ya perdió ese valor de marca que antes tenía. Sin embargo, sigue siendo una empresa que lleva casi un siglo de vida, un poco más de un siglo de vida, precisamente que existiendo. Y normalmente mucha gente invierte en ese tipo de negocios precisamente por la presencia que ya tienen un negocio. Mientras que del otro lado hay empresas que son de crecimiento, y normalmente este tipo de empresas las conocemos porque son hoy en día las tecnológicas, las que se siguen innovando o renovándose. Cuando generan utilidades, normalmente no las reparten, sino que las invierten dentro de sí mismas o de ellas mismas. Entre un negocio, entre valor y crecimiento, ahí podemos encontrar el ejemplo de Apple. Apple, normalmente cuando les pregunto cuánto tiempo llevará de haber sido creada en el mercado, muchos me dicen 15, 20, alguna vez alguien me dijo 10 años, y sin embargo Apple es una empresa que también ya lleva unos 40 años dentro del mercado. ¿Domina o no domina el mercado? Por supuesto que lo domina. Y ahí ha seguido innovando, sí, ha seguido innovando, y más aún, y va precisamente en lo que les decía de las finanzas del comportamiento. Ellos han sido capaces precisamente de generar clientes cautivos. ¿Cuál era y cuál fue el éxito de Steve Jobs? Pues precisamente que cuando él hablaba y vendía sus productos, te vendía el futuro, te vendía sus expectativas y su experiencia, y sobre todo te sabía vender la necesidad de por qué necesitas ese aparato en específico.
Entonces, hoy en día que salió el nuevo iPhone, en esta semana se dio el anuncio donde resulta que ya no te van a vender o que vas a tener que comprar por separado el cargador y los audífonos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque al final del día saben y cuentan con que ya tienen ciertos clientes cautivos que sí son capaces de poder seguir renovándose a través de un iPhone. Yo les preguntaría, ¿cuáles son las características realmente esenciales del nuevo iPhone? No, es que es la cámara. No, es que no va a traer los aditamentos. Bueno, se nos olvida un poco o algo importante para nosotros en general en México. Ya tenemos en México la tecnología 5G, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué querré yo un celular que ya trae tecnología 5G si no la voy a poder aprovechar como debiera? Tal vez ustedes, estando más cercanos a la frontera y que se pueden cruzar de cierta forma o de forma más fácil que uno, pues pueden sí ser un poco más útil, pero aún así analicemos. ¿Qué es lo que realmente hace Apple? Pues nos vende expectativas sobre un futuro, sobre un estatus, sobre cómo van a ser las cosas el día de mañana. Tanto así hoy en día que Apple vio la oportunidad y está atacando, si lo queremos ver de esa forma, a los bancos o al sistema financiero en el sentido de que ya va a ser una forma o un medio de pago para que nosotros podamos hacer transacciones. Y hoy en día podemos ver que a raíz de la pandemia, muchos de este tipo de empresas que se dedican a servicios digitales financieros han subido bastante. Entonces, precisamente ese es el tipo de análisis que uno debe de hacer. Algo tan fácil. Investiguen en dónde y con quién van a poner su dinero. ¿Cuántas de las aplicaciones que tendremos nosotros en el celular, cuántas de esas aplicaciones no cotizarán en la bolsa? Básicamente, 5 de las principales aplicaciones que ustedes usan cotizan en bolsa. Un Facebook, un Spotify, simplemente su dispositivo, los chips que genera para que funcione su dispositivo, esas marcas cotizan en el mercado. Entonces, algo tan fácil que nosotros tenemos a la mano, simplemente es preguntarnos si funcionan o no en el mercado y si cotizan. Y por supuesto lo que les decía, no dejarse dominar por esas malas creencias, por esos errores mentales que nosotros podemos llegar a tener. Se dice, y pongo el ejemplo, ¿por qué existen las personas hipocondríacas? Piensan y escuchan que ya se sienten mal de algo y ellos empiezan a aparentar que de igual forma se sienten mal por ese mismo hecho. Hoy en día, ¿cuántas personas piensan que estornudan y ya por su misma sugestión mental piensan que ya traen COVID? Cuando no se dan cuenta que de repente hasta es por cambios de clima o porque ni siquiera estamos abrigados. Entonces, así de fácil es nuestra mente, la mente que nos puede llevar a ser algo exitosos o bien a limitarnos en el sentido de seguir desarrollándonos y creciendo. Llegado a este punto, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ganar dinero? ¿Cómo saber hacia dónde va el mercado y qué va a hacer? ¿Qué empresas debería de elegir? Y mejor aún, una vez que ya tengo mis acciones, ¿el precio irá a subir? ¿Cómo contestar todo esto? Pues precisamente conociendo cómo funciona el mercado. Y el funcionamiento del mercado, les decía, es un ciclo. Así como hay un ciclo emocional de nosotros, el mercado reacciona de la misma forma. Y al final del día, este es un ejemplo muy básico de todas las emociones que nosotros llegamos a tener. Mi pregunta, y al final ustedes me dirán, es, ¿ustedes creen o invertirían en algo si un día antes tuvieron una mala experiencia, que hayan tronado con su pareja, con su novio o novio, precisamente que les chocaran, no sé, el carro, que perdieran algo? ¿Se encontrarían ustedes emocionalmente aptos para hacer operaciones al día siguiente?
O asimismo, ¿qué pasa cuando uno tiene un exceso de alegría? Se vuelve euforia, y más cuando si lo trasladamos a dinero, esa euforia se va a convertir en codicia. ¿Por qué? Porque es el momento en cuando uno va a querer ganar, ganar y ganar. Y esto ustedes lo pueden ver reflejado precisamente cuando uno apuesta o uno va a los casinos y de repente uno encadena una pequeña racha ganadora, pero no sabe identificar que esas rachas ganadoras, pues se puede dar el lujo el casino de que ustedes generen esa pequeña racha, porque al final del día sabe que no se van a salir, que van a seguir apostando por codicia. Y a la larga ustedes van a terminar perdiendo porque ese es el gancho y la esperanza que tiene el casino. Entonces, así de fácil es como estas básicas emociones pueden llegar a afectar en ustedes o en nosotros en la toma de decisiones, y más cuando hablamos de dinero. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos capaces de establecer una estructura mental. ¿De qué forma? Pues precisamente analizando, buscando una estabilidad, un control de las emociones, no es dejarnos llevar por impulsos. Pongo el ejemplo, alguien me sabría decir, igual al final me lo dicen, si ya saben por qué, cuando empezó el encierro y todo esto de la pandemia, ¿por qué se compró papel del baño? Ayer estaba leyendo, a raíz de que la Profeco y de la Secretaría de Economía prohibieron a ciertas marcas de vender queso, ahora estaba leyendo que ya la gente se está volcando a los centros o a los centros comerciales, supermercados, a comprar quesos. Entonces, ¿por qué nosotros nos dejamos llevar en manada por algo que ni siquiera realmente es provocado por el mercado, sino por uno mismo? Ese es el factor, y cómo mueven las masas y cómo provoca el factor en masa que pueda haber una repercusión o una crisis en el mercado, en cualquier tipo de mercado. Y algo que siempre nos pasa, y más sobre todo ustedes hoy en día de chavos, es precisamente las famosas palabras de tolerancia, o en este caso la parte de automotivarse. Y al final del día yo no les vengo a vender esa parte o esas frases célebres de primero Dios, hay que ser siempre positivos, no pasa nada, no. ¿Por qué? Porque al final del día esas son frases que están ahí. Lo importante es que ustedes sean capaces de aplicarlas. Muchos de estos errores naturales mentalmente, nosotros sabemos que lo estamos haciendo, pero no somos realmente capaces, no tenemos nosotros la voluntad de realmente querer cambiar este tipo de cuestiones. Les decía, alguien que llega a ser exitoso en parte de inversiones, y más cuando uno invierte en acciones, es precisamente esa disciplina, esa constancia que ustedes logren hacer precisamente en la búsqueda de obtener ganancias. Al final del día, ¿qué tan fácil será ganar un 1% diario? ¿Será fácil o será difícil? Y me dirán, bueno, yo creo que es fácil, y además se me hace poco ese 1% diario. Bueno, anualízalo y te darás cuenta que ese 1% anualizado no es nada malo. La cuestión es, hoy en día es cuántos negocios quisieran generar ese 1% diario de ganancia. Y si es así de fácil, entonces tú busca precisamente esa constancia, ese empuje, busca esas formas de que tú tengas incentivos para seguir adelante. Y al final del día, todo esto que comento es cómo precisamente influye en que ustedes puedan tomar la decisión. Cuando uno está perdiendo dinero, pues no nos gusta perder ni siquiera un centavo ni un peso. Y al final del día, cuando ustedes inviertan en una inversión y en un negocio, va a pasar esto. Va a haber momentos en donde precisamente el negocio o la inversión no marcha de inicio muy bien, pero no les preocupa porque piensan que pueden tolerar ese nivel de pérdida. Es más, hasta de repente se los comparten a ciertas personas de su círculo más cercano. Pero ¿qué pasa cuando ustedes no son capaces precisamente de cortar o tomar una pérdida? Pues empiezan a acumular, empiezan a generar molestias y un dolor innecesario en su estado de ánimo.
¿Por qué? Porque empiezan a ver que esto pareciera que no tiene un punto en donde haya un retorno. Y al final del día llegamos a una paradoja que se llama la paradoja del jugador o la falacia del jugador, que, bueno, doble o nada, me la voy a jugar toda. ¿Han escuchado esas frases? Yo creo que sí. Mi pregunta para ustedes en este sentido es, ¿ustedes agarrarían un cuchillo cayéndose? Y si es así, ¿cuál creen que fuera la probabilidad de que se corten? Pues muy alta. Entonces, ¿por qué, si tienes todavía un colchón de dinero, por qué apostar a algo que no te está dando funcionamiento? Y ese es precisamente uno de esos famosos sesgos emocionales en los que nosotros caemos. Y al final del día, ¿qué pasa cuando sucede esto? Pues por lo general es cuando precisamente nos va muy mal y nos desanimamos. ¿Por qué? Porque perdemos la totalidad o gran parte del dinero. Al final del día, insisto, esto es parte de un negocio. Lo importante es que ustedes sepan entender el negocio y su negocio como inversión. Ahí, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque al final del día uno debe ser capaz precisamente de aceptar que si sigues aquí, vas a seguir perdiendo más y más dinero. O de repente por creer que yo voy a invertir en una empresa tipo Uber, o vuelvo a poner el ejemplo de Apple. Si yo les hubiera preguntado o no, les preguntaría hoy en día también, ¿cómo creen que haya reaccionado el precio de la acción de Apple después de su show del iPhone? ¿Habrá subido, habrá bajado o se habrá mantenido el precio de la acción en sus mismos niveles? Entonces uno piensa precisamente porque es un buen negocio, porque va a lanzar esto, porque tiene estas perspectivas o expectativas de futuro, y eso nos hace pensar a nosotros, pero no a todo el mercado, de que eso pueda ser positivo. El día que salió a cotizar por primera vez Uber al mercado, pues uno hubiera pensado, uy, es Uber, le va a ir muy bien. Pues Uber, durante prácticamente las primeras 2 horas del mercado, se comportó así. Subió, cotizó 8:30, 9:30, 7:30 para ustedes. Subió tantito y de repente vámonos hacia abajo. Y básicamente así estuvo Uber gran parte del año en que salió a cotizar. Entonces, precisamente a veces nosotros también cometemos esos sesgos pensando que estoy invirtiendo en algo que parece ser muy exitoso, que ya está probado, pero sin embargo no vemos qué está detrás de ese negocio. Una de las razones principales por qué Uber le empezó a ir mal cuando salió a bolsa, pues es que realmente ya tenía muchos competidores en el mercado, que de repente cuando quiso entrar a China, pues sí pudo entrar a China, pero pues la empresa que le competía a Uber terminó comprando a Uber en China, que de repente, por ejemplo, en México no puede operar en muchos lugares. Otro de los aspectos tal vez mucho más importantes es que uno de los socios principales o fundadores de Uber fue denunciado por acoso sexual. E insisto, ustedes están invirtiendo en un negocio, es su tarea investigar este tipo de cosas que rodean al negocio. Podrán decir que esto es muy difícil y complicado, ¿no? Todas las empresas que deciden cotizar en la bolsa, su información debe de ser pública. Entonces ustedes en cualquier lado van a poder buscar información sobre ese negocio. Ahora bien, importante es que ustedes sepan distinguir a qué medios recurren y de dónde sacan la información. Si ustedes nada más se basan en ver esas noticias amarillistas, sensacionalistas de redes sociales, pues ustedes mismos pregúntense si esa es una fuente verídica de información. Y al final del día esto les va a pasar a ustedes en un negocio o en sus inversiones. Se dice que la reacción de un bebé son las más honestas posibles, ¿no?
pobre del bebé, ¿no? ¿Cómo evitar precisamente que esto no les pase? Pues primero, y para eso, gracias hoy en día a la tecnología, hay muchas herramientas donde se nos permite simular las inversiones. Simular con un monto importante precisamente para que nosotros determinemos e identifiquemos si es cierto que con un gran dinero o una gran cantidad de dinero yo me puedo hacer pobre o rico de la noche a la mañana. Asimismo, si requiero no grandes cantidades para yo poder estar generando dinero. Entonces, hoy en día, por ejemplo, nosotros en Actinver realizamos, y seguramente lo han escuchado porque de repente hacemos conferencias con ustedes en estas épocas del año, donde lanzamos un concurso accionario. Y este concurso accionario tiene precisamente la intención de que ustedes, por ustedes mismos, identifiquen todos aquellos mitos, todas aquellas malas creencias que puedan llegar a existir en el mercado. Y al final del día, tal cual como reacciona el bebé, es como puede llegar a reaccionar el mercado. Lo importante es cómo ustedes puedan entender estos ciclos del mercado para que precisamente no tengan miedo cuando se está cayendo algo o tampoco tengan ese exceso de emoción y de alegría cuando sube algo. Y estas son las fases de un ciclo del mercado, donde precisamente cuando uno detecta que hay optimismo, se llega a decir que aquí los grandes inversionistas, las manos fuertes, la gente experimentada, son los primeros en detectar las primeras señales de poder entrar a una acción o a un mercado o a una inversión lo más bajo posible, es decir, lo más barato. Después llega la fase de excitación, donde aquí empieza a ver el pensamiento de ya el resto de las personas, de los inversionistas, detectan tarde la señal y empiezan a hacer compras de pánico. ¿Qué sucede cuando uno hace compras de pánico? Pues uno provoca precisamente que el precio de eso empiece a subir. Y entonces aquellos que entraron en la fase de optimismo, pues básicamente ya nada más están viendo cómo aquellos que ya tienen miedo por quedarse y no ganar sobre eso que estoy invirtiendo o se puede invertir, están provocando precisamente el alza del precio. Después llega la euforia. ¿Por qué? Porque pareciera que esto, a pesar de que pensé que ya me iba a quedar sin poder comprar ese producto y que lo estaba comprando caro, veo que empieza a subir. Y pienso que no hay punto de retorno. Y porque lo más importante para mí es ganar. Sin embargo, aquellos grandes inversionistas, aquellos experimentados, saben que en algún momento va a haber un ajuste en el mercado. Y ese ajuste puede ser emocional, puede ser por condiciones del mercado, puede ser por elecciones, puede ser por cualquier cosa. Entonces, ese es el momento ideal que cuando uno acumula una ganancia importante, hay que saber tomar esas ganancias, esas utilidades. Mientras que los que piensan que va a seguir subiendo, pues se quedan. Y una vez que esto pasa, viene una fase de ansiedad. ¿Por qué? Porque empieza a haber una corrección en el precio y esa corrección en el precio es precisamente o se da precisamente por aquellos grandes inversionistas que son los que más monto invierten en el sentido de una acción y precisamente provocan un pequeño ajuste. Que este pequeño ajuste puede ser precisamente por eso que mencionaba, tomas de utilidades. Sin embargo, aquí es precisamente cuando uno debe de ser fiel a su estrategia, a su plan. O sea, si yo decidí entrar a X nivel y así mismo, como si yo fuera un negocio, me planteo una rentabilidad esperada de X porcentaje, una vez llegado a ese objetivo, a esa meta, pues tomar utilidades y ganancias. Y es cuando normalmente aquellos pocos experimentados no logran esta disciplina que se desea en el mercado. Y lo peor que puede hacer uno en este momento es empezar a buscar opiniones, empezar a hacer operaciones en base a consejos de otras personas, otros terceros. ¿Y por qué lo digo? Esto es su dinero. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A quien le recomendó o a ustedes por dar y seguir esa recomendación? Y normalmente buscamos esas opiniones en los lugares menos adecuados, en redes sociales. O simplemente en gente que dice que invierte, pero pues realmente no lo hace.
Y llega la parte precisamente fea del asunto, el miedo y la desesperación y el pánico, cuando de repente, insisto, empiezas a ver que esto se empieza a caer, a caer, a caer, y tú aún allí sigues. ¿Por qué? Porque eres incapaz precisamente de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque perder dinero duele, pero no nos preguntamos y no nos imaginamos que esa pérdida puede ser mucho mayor. Y entonces esa misma desesperación hace que nosotros ya vendamos por miedo, sin realmente reflexionar por qué estamos haciendo esto. Y insisto, llegamos a la parte de pues doble o nada. Insisto, ustedes agarrarían un cuchillo cayéndose, yo no. Y posteriormente, como toda fase de vida, como todo ciclo de vida, vamos a tener épocas buenas, épocas malas, en donde de repente empecemos a ver la luz, empieza a haber un cambio de condiciones, y en este caso otra vez volvamos a un ciclo optimista. Y para verlo de forma general, pues es así el asunto y es como así se mueve el mercado. Y les quiero nada más hacer la siguiente señalización. Cuando es la etapa de excitación, pues yo veo que estamos prácticamente en donde inicia precisamente el nivel de euforia, el nivel de ansiedad. Y en este sentido, por eso se dice que los grandes inversionistas, la gente que tiene experiencia, y no solamente con tener experiencia quiero decir, o esos grandes inversionistas quiero decir que son los que invierten grandes cantidades de dinero, no. Uno puede tener poco dinero, pero mucha experiencia y sabe detectar esto. Entonces ustedes vean, a los que empezaron invirtiendo en la fase de optimismo, ¿les afectó la fase de ansiedad? No. ¿Por qué? Porque ellos dejaron correr el precio, sabían que iba a entrar la gente en masa y esa gente en masa iba a provocar que todavía el precio subiera más y en cierto momento ellos llegando a este punto de euforia iban a tomar ganancias. Eso iba a provocar precisamente ciertas caídas por esa parte de utilidades que les comento. Sin embargo, no se dan cuenta la gente que entró en la parte de excitación que eso ya puede ser un cambio de tendencia, una corrección, y aquellos que entraron en excitación cuando empieza la caída fuerte en ansiedad, pues no se dan cuenta que ya andan muy cercanos a qué, a perder capital. De repente sienten cierto respiro, pero así funcionan los mercados. De repente dan señales de que esto pinta mal, de repente hay una recuperación que te hace pensar, ah, bueno, ya está corrigiendo otra vez hacia el alza, está rebotando. Cuando de repente eso es simplemente un pequeño movimiento normal del mercado para que después tú caigas en toda esta trampa. Y entonces, por ser poco experimentado, por decir que tú puedes duplicar tu dinero, por pensar que voy doble o nada, pues estas son las consecuencias. Esta es la montaña rusa que te genera precisamente las emociones. ¿Qué tipo de pensamientos vas a tener cuando esto suceda? Pues los siguientes. Qué bueno que me subí aquí, sigo, voy a comprar, menos mal que compré porque esto pues hubiera comprado más caro. De repente viene un pequeño ajuste, voy a comprar un poquito más, pensamos que esto marcha bien, sigo pensando que esto está barato y así nos metemos en este flujo, en esta curva de emociones. Entonces, por eso lo más importante es que ustedes sepan identificar esto e insisto, ustedes busquen, lean precisamente cuáles son las fallas más comunes en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar, cómo de repente nos autoengañamos pensando que eso no está sucediendo. Y es muy fácil el autoengaño más cuando nosotros tenemos desconocimiento y precisamente no queremos salir de eso, no queremos investigar realmente sobre las cosas. ¿Por qué? Porque en algunos nos causa pereza, en otros no sabemos por dónde empezar o pensamos que pues
me van a hablar de cosas que no entiendo y por eso no lo busco y mejor pido opiniones. De repente pensamos que nosotros podemos tener el control de las cosas, pero no es cierto. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes serán capaces o serían capaces de cambiar el destino o la dirección de una ola? No, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas personas que sí pueden hacer cosas con las olas, los famosos surfistas. Entonces, lo mismo piensen, ustedes serían capaces, ustedes, yo, Alejandro, serían capaces o seré capaz de provocar que el precio de una acción se mueva hacia donde yo quiera, nada más porque sí, no. Lo único que sí puedo hacer es hacer algo parecido al surf, subirme en la ola y empezar a medir esos riesgos, empezar a aprovechar esos movimientos o esa dirección en la que va en la ola para generar puntos a mi favor. Y de repente ese famoso efecto ancla, que quiere decir precisamente lo que usan precisamente las grandes corporaciones que nos quieren vender, en este caso, ciertos productos, en donde ese efecto ancla es simplemente el gancho para que yo caiga en esa trampa y siempre me vuelva un cliente cautivo. Y así mencionar dónde yo busco la información, cómo interpreto la noticia. Es muy fácil hoy en día, pues redes sociales. Las redes sociales, ahí voy a encontrar todo. Sin embargo, no sabemos distinguir que todo lo que se sigue o en torno de redes sociales es precisamente ruido. Si antes se decía que los periódicos tenían ciertas informaciones a favor o en contra o con cierta tendencia de algo, ahora imagínense en redes sociales. Y algo muy importante es siempre su estabilidad mental. Y por supuesto toda la influencia que ustedes puedan percibir o cómo ustedes puedan reaccionar hacia el entorno que nos rodea. Es por esto la parte de la práctica que hoy quise tener con ustedes. ¿Por qué? Porque al final del día uno piensa, ¿cuánto voy a ganar si invierto en aquello? ¿Cuánto me pides para que invierta contigo? ¿Cuánto me vas a pagar? Pero y sin embargo se nos olvida precisamente que al momento que tú inviertes en algo vas a tener un sesgo emocional y de ti va a depender cómo reacciones, de ti va a depender precisamente que conozcas y puedas entender que por eso estás recibiendo X tasa, esa X ganancia por lo que acabas de invertir o porque estás perdiendo por las circunstancias que pueda llegar a pasar. Este cuate que tiene una foto es el llamado Warren Buffett, el gurú de Omaha, uno o el principal inversor en el mundo o el más importante, y él siempre dice, o una de sus frases es, nunca temas perder demasiado cuando vendas, pero tampoco ofrecer muy poco cuando compres. ¿Y qué quiero decir con esto? No solamente uno le tiene miedo a perder dinero, también hay muchos que les da miedo ganar dinero. Pongo el ejemplo. ¿Por qué nos da miedo invertir? ¿Por qué nos da miedo ahorrar en México? Y ese es el mayor claro ejemplo, porque a la gente le da miedo ganar dinero. Entonces, lo importante es, siempre que ustedes inviertan en algo o en alguien, de preferencia en algo o en un negocio, pues traten de, en este caso, buscar la mayor información posible sobre en qué y por qué están invirtiendo dinero, con la finalidad después de que no tengan precisamente experiencias dolorosas que les lleve precisamente a emitir malos juicios sobre lo que están haciendo. De repente nosotros somos poco pacientes o poco tolerables o disciplinados cuando uno invierte dinero y a las primeras de cambio decidimos precisamente salirnos porque esto no es para nosotros. Pero y sin embargo, ¿por qué en un negocio si somos capaces de dejar correr el tiempo para obtener ganancias? Insisto, al momento que ustedes compran una acción, están invirtiendo en un negocio. Yo con esto concluyo y si gustan damos pie a preguntas si es que hay por parte de los participantes. Muy bien, muchas gracias, doctor, por esta interesantísima plática. Sí tenemos algunas preguntas. Dice Mariana, buen día. ¿Considera que es mejor para un mediano, largo plazo invertir en fondos indexados contra invertir en compañías que recientemente se hicieron públicas?
Ok, buena pregunta. En este caso, si tú estás iniciando tu proceso de inversionista, lo ideal siempre es buscar aquellos instrumentos que ya estén o que busquen replicar algo. Más sobre todo si son en fondos de inversión que estén respaldados o en este caso que busquen en este sentido replicar el comportamiento, no sé, de un CETE, de un bono. Al final del día recuerden que también las empresas emiten deuda, no solamente el gobierno, o bien si tú quieres tener el respaldo de alguien más a través de un fondo de renta variable que van a seleccionar o ese especialista va a seleccionar por ti las empresas que mejor se comporten al entorno de la situación actual en la que estás viviendo. Obviamente eso depende mucho de tu perfil de inversionista. No sé si haya otra. Sí, el maestro Salvador Aníbal nos dice, buenos días, excelente presentación, felicidades. La pregunta, ¿podría mencionar por grupos de edades qué inversiones aconseja se deban realizar y cuáles evitar en esta época de contingencia de salud? Mil gracias y mucho salud. Al contrario, bien. Se dice que todo inversionista tiene un perfil de inversión y este perfil de inversión va en base a los rangos de edad. Sin embargo, este es un estándar, una regla que a mí no me gusta mucho en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo he platicado precisamente con chavos y se supone que ustedes como son chavos pueden tolerar más el riesgo que alguien que ya es alguien de avanzada edad, pero no necesariamente. En este caso, ustedes descubran por ustedes mismos, insisto, cuáles son sus objetivos y metas que quieren alcanzar. Yo, Alejandro Vázquez, 40 años, tengo inversiones, en este caso, que me ayudan a tener liquidez, tengo inversiones que las invierto a largo plazo y tengo inversiones que invierto en corto plazo porque sé que me van a dar una rentabilidad interesante. Y en base a eso yo hago precisamente mi famosa diversificación. Insisto, y eso sí es, si tú vas iniciando tu proceso de aprendizaje como inversionista, lo ideal es conoce primero los fondos de inversión. Los fondos de inversión te van a dar una pequeña muestra del panorama de cómo puede ser cuando tú quieras invertir de forma individual en acciones, en CETES, por poner un ejemplo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más y dice, desde su punto de vista personal, ¿es recomendable invertir en criptomonedas? Bien, en este caso les hablaba de la parte de la seguridad. El tema de inversiones da pie a que haya muchos fraudes precisamente de este tipo piramidales. Y precisamente en aquellos o este tipo de fraudes se da precisamente en las inversiones que no están reguladas. Sí, sí tú puedes ganar dinero en criptomonedas, sí, sí puedes. La cuestión es, por ejemplo, la única compañía en México que habría contratos o que te da la oportunidad de invertir en criptomonedas, como ya la quisieron regular en México y esta empresa no se quiso regular, ¿qué creen que hizo? Se fue a un país, a un paraíso fiscal. ¿Para qué? Pues para que sigan sin tener regulación. Esa es la cuestión. Si tú estás dispuesto a querer ganar mucho dinero, pues recuerda que eso conlleva riesgos. Y ese riesgo es precisamente que la criptomoneda no está regulada. Te pongo otro ejemplo. En Canadá se murió el administrador de una de las plataformas que ofrecía criptomonedas. ¿Qué creen que pasó con toda la gente que tenía inversión en esa plataforma? Hoy en día, pues no han podido desbloquear la plataforma para que la gente que tenía dinero en esa plataforma lo recupere. Lo que sí a mí me interesa, Alejandro Vázquez, es toda la tecnología que está detrás de las criptomonedas, el famoso blockchain, las cadenas de bloque. ¿Por qué? Porque quien genera ese tipo de tecnología o quien provee ese tipo de tecnología, ese famoso hardware, software del negocio, son empresas que cotizan en la bolsa. ¿Qué tipo de empresas? Empresas como AMD, como Nvidia. ¿Qué son este tipo de empresas? Pues no, hoy en día no estuviéramos o no tuviéramos la oportunidad de estar aquí vía digital si no existieran esas empresas. Entonces,
Insisto, primero conozcan las inversiones más básicas, las más seguras dentro de lo que cabe. Recuerden que toda inversión conlleva cierto riesgo y posteriormente, una vez que ustedes conozcan y toleren cómo se mueve el mercado, pueden invertir en algunas otras inversiones un poco más especializadas y más volátiles. Pero de inicio, siempre inviertan en algo regulado. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta. Dice, en su experiencia para invertir, ¿recomienda recibir asesoramiento financiero de los bancos o hacerlo por nosotros mismos y solo pagar a un broker? Ok, en este caso siempre es importante que uno se prepare, porque insisto, al final del día, yo puedo contratar a un contador, a alguien que me haga o me instale mi computadora, pero en el momento en que algo de eso falla, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Pues a esta tercera persona que estamos contratando, ¿no? Entonces, nunca está de más que uno se informe, que siempre pregunte. ¿Por qué? Porque de esa forma tú vas a entender precisamente mejor el mercado. De igual, cuando uno va iniciando, precisamente tal vez la opción más correcta, si es a través de un asesor, y una vez que tú te vas especializando, que te va llamando la atención y que vas adquiriendo las habilidades suficientes, pues ya te puedes independizar. Ahora bien, mucho cuidado con esto de los brokers. Ustedes, insisto, están en un lado del país donde tienen más contacto con Estados Unidos que con nosotros o propiamente en México, que también cuidado, hoy en día hay brokers que, insisto, están domiciliados en paraísos fiscales, ya los quiero ver yéndose a las islas del Caribe de traje a demandar a un broker. Entonces, si van a invertir en un broker que no sea mexicano, por lo menos que sea americano. Y también mucho cuidado porque hoy en día hay un broker muy conocido y que es el que está provocando todo el furor en el mercado, que se llama Robinhood. ¿Por qué? Porque este broker te da la facilidad de operar tus acciones, tus inversiones a través del celular, como si fuera un videojuego. No hay ninguna restricción. Es más, este broker te ofrece la capacidad de que si no tienes el dinero suficiente para comprar acciones de Amazon, yo te presto. Pero pues recuerden, ustedes están buscando ahorrar, no pedir crédito. Entonces, cuidado con este tipo de brokers. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta. Dice, buenos días. Ahora con la contingencia hay muchas emociones en los microempresarios que están a punto de perder sus negocios por las clausuras y que no se pueden adaptar a los servicios de las puertas de las casas de los clientes. ¿Qué se les pudiera recomendar? Se cortó un poco la pregunta al inicio. ¿Puedes otra vez, por favor, indicármela? Claro que sí, con todo gusto. Dice, buenos días. Ahora con la contingencia hay muchas emociones en los microempresarios que están a punto de perder sus negocios por las clausuras y que no se pueden adaptar a los servicios de las puertas de las casas de los clientes. ¿Qué se les recomienda? Precisamente, y este sentido era lo que mencionaba, cuando hay crisis o eventos que son poco habituales, uno piensa que no pueden llegar a pasar como es hoy en día la pandemia, es lo importante, y es precisamente esa parte de pues, los pequeños empresarios o los que tienen sus changarritos, sus negocios, es importante siempre tener liquidez en tu negocio. ¿Por qué? Porque esa liquidez te va a permitir precisamente hacer frente a este tipo de situaciones, o por lo menos tratar de sobrevivir y adaptarte lo más que puedas ante este tipo de eventos. Al momento de que esto parece que se va alargando, por supuesto va a llegar a un punto donde no vas a poder tener ya margen de maniobra. Ahí la decisión pues sí es no quedarte de manos cruzadas, tomar acciones. Si en este caso sí necesitas cerrar y será lo más conveniente, entonces busca la forma más adecuada de mover tu inventario en el caso de que sean o que ofrezcas productos. Ahora bien, si ofreces servicios, tal vez tengas mayor oportunidad de maniobra porque precisamente no tienes un inventario, sino ofreces servicios. Y el servicio es tal vez un poco más fácil de comercializar o de ofrecerlo. Y hoy en día, al final del día, yo sí insisto que todos los changarritos, todos los negocios familiares,
todas las pymes empiezan a buscar ese desarrollo e inviertan en ese desarrollo tecnológico. Porque hoy en las empresas como Amazon, sí, estoy hablando de Amazon, pero no solamente Amazon, sino las empresas que comercializan y ganan a través de Internet, porque son las que se han podido recuperar y sobrevivir. Porque al final del día pueden ellos cobrar y vender digitalmente. Muchas gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas más. Y dice, ¿cuál es la inversión, entrecomillado, nivel mortal, refiriéndome con esto a la inversión más básica de Actinver? ¿Qué cantidad necesito para iniciarla y cuál es el proceso? Ok. Ok. Hoy en día, y pongo el ejemplo, yo inicié mi proceso de inversión en los años 2000, 2002, 2004. Para que en ese momento yo pudiera invertir en acciones, se necesite en acciones de forma directa, es decir, que yo comprara directamente acciones de Amazon, pues requería un capital alrededor de $500,000. Hoy en día tú puedes invertir o abrir contratos de inversión, llamo el ejemplo, fondos de inversión, desde $1,000, $2,000. Hay una aplicación de nosotros que se llama DIN, que puedes tú ir aportando dinero mes a mes o en la forma que tú quieras, que igual casi lo puedes abrir desde $1, $2. Entonces, hoy en día el mercado es muy accesible para que tú inicies tu proceso de inversión. Muchos de estos procesos precisamente es invirtiendo a través de una plataforma. ¿Por qué? Porque ahí tú no vas a tener el costo de tener a un asesor detrás de ti. Obviamente, cuando tú quieras tener un asesor, pues sí, el monto va a subir precisamente de inversión, pero hoy en día el mercado se ha vuelto muy accesible para que tú puedas invertir casi desde $1,000. Digo $1,000 para que realmente empieces tú a generar el hábito de inversión. $1, pues vas a dejar ahí el peso y hasta se te va a olvidar. Muy bien, doctor. Nomás si nos pudiera repetir el nombre de la aplicación. Sí, en este caso se llama Bursanet Odin. O bien, si me gustan a mí contactar a través de mi correo, con gusto les respondo a través del correo sus dudas. Muy bien, ahí les haremos llegar la información a nuestros alumnos. Y tenemos otra pregunta que dice, en este momento de pandemia, ¿es tiempo de ver la renta fija en vez de la renta variable? Ok, hay nada más un pequeño cambio de conceptos. Hoy en día ya no existe propiamente la renta fija. ¿Por qué? Porque todos los rendimientos, todas las tasas ya son de cierta forma pues variables. Tú puedes invertir sí en un Z que te va a ofrecer una tasa al final de 28 días del 4%, pero si suben o bajan las tasas de interés a nivel global o aquí en México, pues tú ahí ya no es tanto la tasa fija. Lo cierto es que si en épocas de volatilidad, lo ideal es tener inversiones líquidas. ¿Qué puedas en este caso? Invertirlo en fondos de inversión que te den una liquidez a un día o en una semana. Pero también recuerden que en épocas de volatilidad, cuando hay mucho miedo, los grandes inversionistas utilizan la siguiente frase: compra el miedo que tienen los demás y vende cuando la gente quiera comprar por furor. Entonces, hoy en día te puedo decir que en México, si tú quieres invertir en acciones de empresas mexicanas, las mayorías están muy baratas. Sin embargo, todo el sesgo que tenemos económicamente y expectativas de recuperación en México, te diría que prácticamente tú pudieras ver rendimientos o ganancias interesantes, pero pues prácticamente en un par de años. Muy bien. Una pregunta más, dice, muy buenos días. ¿Qué tanto recomienda seguir con el modelo de diversificación de Swensen? Ok. Independientemente del modelo, siempre es importante diversificar. Insisto, ustedes vean su ahorro como un negocio, como una cadena de negocios. Entre más diversificado tú tengas tu negocio, mucho mejor oportunidad tendrás ante momentos de incertidumbre. Pongo el ejemplo. Hay empresas que no solamente, o pensamos que se dedican exclusivamente a X negocio, sin embargo, detrás de ese negocio tienen 1,000 proyectos. Entonces, eso es lo que les sirve a que en determinadas épocas se puedan ellos adaptar a este tipo de cuestiones. Pongo el ejemplo rápido de Disney. Disney, una empresa que todo el mundo conoce por los parques,
y por las películas, ¿cierto o no? Pero hoy en día, ¿cuáles son los demás negocios que tiene Disney, Pixar, Marvel, todo este contenido digital para crear su plataforma? Tienen navieras, tienen los hoteles. Entonces, eso es a lo que me voy. La diversificación siempre va a ser exitosa para precisamente en épocas de volatilidad. Obviamente no te quiero decir que si tú quieres invertir en instrumentos de inversión, entre más instrumentos de inversión, sí, va a ser más segura tu inversión, pero menos rentable. Hay que saber seleccionar los instrumentos que te sirvan precisamente de protección ante épocas de volatilidad. Pongo el ejemplo, el oro. El oro históricamente ha sido un activo refugio, pero insisto, no es que tú vayas a comprar monedas, sino que hay instrumentos que replican el comportamiento del oro. Muy bien, doctor. Otra pregunta más. Dice, ¿qué consejo le puede dar a la nueva generación para perder el miedo a la inversión? Ok, este es un consejo para la nueva, la intermedia, la vieja, para todas las generaciones. No tengan miedo de invertir. Da más miedo no tener dinero en épocas de volatilidad que tener dinero invertido. Lo importante parte de que ustedes quieran iniciar su proceso de aprendizaje para que ustedes inviertan de la forma más segura. Insisto, toda la información de todas las inversiones reguladas en un país es información pública. Ejemplo, nosotros en Actinver tenemos un área de educación financiera donde precisamente tenemos materiales elaborados de una forma muy básica y con un lenguaje muy sencillo para que ustedes empiecen precisamente a descubrir las distintas alternativas de la inversión. Y ojo, insisto, parece que hay cosas muy básicas que uno sabe que debemos hacer, pero no las hacemos o no le ponemos la atención importante. ¿Qué tan importante es hacer un presupuesto en nuestra vida? ¿Y realmente lo hacemos? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué normalmente todas aquellas personas que van a los supers, a hacerse el súper, llevan su lista de qué comprar? Pues esa es una forma de hacer un presupuesto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más que dice, ¿qué libros o qué fuentes recomendaría para investigar más sobre el manejo de la inteligencia emocional? Ok. Ok, les doy dos ahorita que tengo en la mano. De igual forma, igual el que me quiera escribir, les paso la lista de libros que recomiendo. Uno de ellos es El Cisne Negro. Así lo pueden encontrar, o de Black Swan. El otro es Las Trampas del Deseo. Y Pensar Rápido, Pensar Lento. Algo así, más o menos va así. No recuerdo bien el título, pero seguramente colocándolo así les va a aparecer. Y hay uno que es un libro ya un poco, trae ciertos términos, pero no es tan complicado, El Inversor Inteligente. Muy bien, doctor. Ya por último tenemos una pregunta ya un poquito más relacionada con la cuestión laboral, pero nos dice uno de nuestros estudiantes, ¿qué debemos hacer para trabajar en Actinver? ¿Qué deben de hacer para trabajar en Actinver? Bien, en este caso nosotros cada año, y a pesar de que este año ha sido un poco complicado, pues ya es obvio, desarrollamos talento. Este programa es precisamente para gente que apenas va a salir o es recién egresada y que no lleva más de un año. Desarrollamos el talento. Afortunadamente nosotros tenemos un centro financiero, una sucursal en Ciudad Juárez. No me acuerdo bien de la ubicación, pero sé que está al lado de un Hampton. Y ahora bien, prepararse. No solamente es Actinver. Alguna vez fui a Tijuana y me sorprendió que varios chavos de esa Universidad de Tijuana trabajaban, pero trabajaban en instituciones bancarias del otro lado. No sé si ustedes tengan la misma facilidad que estas personas o estos chavos que me encontré en Tijuana. De igual forma, si te interesa,
pídele el correo o mi contacto a los profesores y con gusto me puedes mandar tu CV y yo lo rolo al interior de la institución. Ok, una última pregunta ya para pasar a los reconocimientos. Creo que todavía estamos un poquito en tiempo. Dice, nosotros como actuales estudiantes, ¿cómo o en dónde podríamos empezar a adquirir experiencia para tener un puesto funcional a futuro? ¿De alguna forma Actinver apoya a estudiantes? Ok, como les comentaba, sí, si lo decimos así por prácticas profesionales, servicio social, de repente es un poco complicado en el sentido de nuestros centros financieros. ¿Por qué? Porque sí manejamos de información delicada y es directamente de clientes. Ahora bien, dentro de nuestras oficinas corporativas sí apoyamos en ese sentido, pero ahí sí es la parte de la distancia. Pero normalmente, y pongo el ejemplo, el concurso que llevábamos de Reto Actinver Imagen, había un concurso para universitarios, quien quedaba en los 3 primeros lugares se les daba una plaza laboral por 3 meses. Sí tratamos de apoyar y desarrollar el talento, pero hoy en día sí dependemos de cierta forma de los factores actuales. Ok, me voy a permitir compartir el reconocimiento hacia el maestro, ya que lo haremos de alguna manera, pues ahora sí que virtual, y después le haremos llegar el reconocimiento ya en físico. Y dice a la letra, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Departamento de Ciencias Administrativas, otorga el presente reconocimiento al maestro Alejandro Vázquez Alquicira por su valiosa participación dentro de la Semana Internacional de Finanzas de la UACJ, con la conferencia Las emociones en las inversiones. Ciudad Juárez, Chihuahua, a 15 de octubre del 2020, por una vida científica, por una ciencia vital, firma el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas. Pues agradeciendo mucho la asistencia de todos ustedes y de nuestro excelentísimo conferencista, pues damos por concluida la sesión del día de hoy, invitándolos a que sigan en las demás conferencias. Muchas gracias. Al contrario, ustedes, excelente día y por favor síganos cuidando. Gracias, maestro. Estamos en contacto. Gracias, bonita tarde, día. Igualmente.